Acompáñame, vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, la semana está avanzando, los días están pasando, pero muchas gracias porque en cada una de estas noches tú hablaste a nuestros corazones. Y quiero pedirte de todo corazón que hoy tú nos hables. Estamos listos para escucharte. Estamos listos para poder tomar decisiones el día de hoy. Toca el corazón de cada uno de tus hijos presentes en este lugar. Y aquellos que nos ven por el internet y nos escuchan por la radio. Tu Espíritu Santo los convenza y les ayude a tomar hoy la decisión que deben tomar. Te entregamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La historia del joven rico está en 3 evangelios de los 4. Y yo elegí el libro de Mateo. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 19. Allí está la historia de hoy. Mateo capítulo 19 y vamos a empezar a leer desde el versículo número 16. ¿Está bien? Esta historia, a diferencia de las historias anteriores, no tenemos nombre del personaje. Ese es un punto importante. Del primer día fue Job, del segundo día fue Adán y fue Eva, de ayer fue Abraham y de Isaac, pero el personaje de hoy no tenemos nombre. Pero ¿qué te parece si le colocamos tu nombre? Y tú dirás, pastor, pero es que yo no soy rico. Joven puede ser. Pero coloquémosle tu nombre a la historia de hoy. Así tenemos a alguien de quien hablar. Pero la historia de hoy, ya el título nos da 2 características de la persona. Número 1, era joven. Y la segunda característica es que este joven era rico. Cuando tú lees la historia en el libro de Lucas, Lucas dice que él era un dignatario. ¿Quién era un dignatario? Una persona de clase alta. Muchos dicen que el joven rico era parte del Sanedrín, o sea, era un fariseo. Pero la pregunta es, ¿qué hace que un joven rico, que aparentemente no tiene necesidad de nada, porque el dinero suple todas las cosas, qué hace yendo a Jesús? Los versículos atrás de lo que vamos a leer, Jesús está bendiciendo a los niños, ¿verdad? Y el joven rico vio a Jesús que bendecía a los niños y algo le impactó al joven rico y dijo, yo tengo que conversar con él. Ahora, si había algo que los fariseos o los judíos hacían muy bien, ¿saben qué era? Era guardar la ley. Los fariseos eran exos, que ellos no se conformaron con 10 mandamientos. ¿Sabes cuántos mandamientos hicieron? 613. Porque decían, no, 10 son muy pocos. Hagamos 613 mandamientos. Y del 4.º mandamiento, que es el mandamiento de descansar en el día del Señor, ellos hicieron más de 200 mandamientos. Imagínate. Y tú podrás pensar y decir, wow, pastor, qué hombres tan ejemplares. Sí, hasta cierto punto. Pero vamos a ver la realidad del joven rico. Porque la historia bíblica empieza en el versículo 16 diciendo que entonces se acercó corriendo, dice Marcos, corriendo y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Esto es interesante, queridos amigos, porque cuando una persona corre es porque la persona tiene prisa.
Cuando una persona corre es porque tal vez siente que no va a alcanzar a aquel a quien persigue. Y el joven corría porque sentía que era la única oportunidad de que alguien le respondiera la pregunta más importante de la vida. Y la pregunta más importante de tu vida es: ¿qué tienes que hacer para salvarte? ¿Qué debes hacer para que tengas vida eterna? Y la pregunta del joven rico, él dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer para poder salvarme? Y aquí hay dos cosas importantes. Número uno, este joven estaba insatisfecho de su vida. Había algo que no lo llenaba. Yo no sé si te ha pasado esto, pero tú despiertas feliz, pero de pronto esa alegría de tu rostro cambia y la preocupación empieza a inundar tu ser. Parece que todo está bien en tu vida, pero sientes que hay algo que no termina de encajar. Sientes que algo te está faltando y tú dices: pastor, yo sé que algo me falta, pero no sé qué es. Yo siento que no estoy completa, yo siento que no estoy completo, siento que algo me está faltando. El joven, que era rico, a pesar de tener tanto dinero, sentía que algo le estaba faltando. Hace unos meses atrás nosotros vimos una historia que se hizo mundial, la de un sumergible que había bajado a ver al Titanic. ¿Recuerdan esa historia? Y tristemente se perdió la comunicación con los que estaban allí. Ahora, ¿quiénes estaban allí? Era gente rica, gente adinerada, gente que había disfrutado de todos los países del mundo, gente que tenía la mejor comodidad en su hogar. Eran personas que no les faltaba nada. Mira, date cuenta, no les faltaba nada a tal punto que dijeron: ¿qué más hacemos? Si ya conocimos el mundo, si ya tenemos todo, ¿qué más podemos hacer? Pues vamos debajo del mar. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano nunca termina de estar satisfecho con su vida. Y nunca está satisfecho porque busca la satisfacción en el lugar incorrecto. Busca satisfacer su vida con cosas incorrectas. Busca ser feliz de la manera incorrecta. Y quizá tú esta noche estás aquí y sientes que hay algo que está faltando en tu vida. Sientes que estás llenándote de muchas cosas. Y cuando parece que eso te llena, de pronto vuelves a sentirte vacío, vacía. Y tú te preguntas, dices: pero qué raro, ¿por qué otra vez me siento vacío? ¿Por qué otra vez me siento vacía? Y el joven rico, que era un judío, que era un guardador de la ley, se sentía insatisfecho con su vida. Pero ¿sabes qué? Esto es algo importante que nosotros necesitamos aclarar esta noche. Porque la pregunta que él hace es: ¿qué bien haré? O sea, maestro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener vida eterna? Y aquí está el gran peligro de Satanás, que quiere colocar en nuestras mentes: pensar que tú no necesitas de Dios. Satanás quiere hacerte creer que tú puedes vivir tu propia vida sin necesidad de Dios. El diablo quiere hacerte pensar que no necesitas ir a Jesús. Y es interesante porque este joven piensa que él tiene que hacer algo para salvarse. Yo no sé si alguien que está aquí pensando que venir a la iglesia lo va a salvar. Yo no sé si alguien piensa aquí de manera sincera que hacer obras buenas y por hacer obras buenas te vas a salvar. El ser humano quiere salvarse. El problema del ser humano es que el ser humano no puede salvarse. Porque ¿quién fue el que pecó? El ser humano.
¿Y quién puede remediar su pecado? ¿El ser humano? No. Por eso Jesús vino como cordero sustituto. Pero el ser humano quiere vivir pensando que puede hacer las cosas sin Dios. Y el joven pensaba que podía hacer más cosas para poder sentirse salvo. Pero era mentira. Y cuando Jesús escucha esas palabras, hace lo mismo que hizo con Job y con Abraham. No respondió. ¿Por qué Dios no responde muchas veces? Yo te he dicho esto estos días. Que Dios no responda no significa que Dios esté ausente. Y lo cierto es que la pregunta del joven rico es respondida, pero con otra pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? El versículo número 17. Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno. ¿Quién es ese uno? Dios. Pero si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué dice? Guarda los mandamientos. Y tú dirás: pastor, pero usted está diciendo que los mandamientos no salvan. Y Jesús le está diciendo al joven rico que si quiere la vida eterna, tiene que guardar los mandamientos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entendemos? ¿Guardamos, no guardamos? ¿Obedecemos, no obedecemos? La misma historia va a dar la respuesta. Pero lo primero que hay que llamar la atención es que el joven llama a Jesús bueno. Y tú dirás: ¿y eso qué tiene de relevante? Que en el tiempo de Jesús a ningún maestro de la ley, porque Jesús era un maestro de la ley, a ningún maestro de la ley se le decía bueno, porque para los judíos el único bueno era justamente Dios. Y el joven rico, al decirle maestro bueno, estaba reconociendo a Jesús como ¿qué? Mira, esto es maravilloso. Porque tú estás en esta noche en el lugar correcto, buscando las respuestas a tu vida a través de lo que Dios te quiera decir. Estás aquí porque tú crees en Dios. Estás aquí porque tú de una u otra manera amas a Dios. Lo reconoces a Dios. Pero aún tú reconociendo a Dios y aún tú conociendo a Dios, tienes aún vacíos en tu corazón. Porque yo te digo esta noche, no basta con conocer a Dios. No basta con creer que Dios existe. Tú puedes creer que Dios existe, pero esta noche puedes sentirte la persona más sola del mundo. Y Jesús le dice al joven: mira, si tú quieres entrar en el cielo, guarda los mandamientos. Y el joven rico le preguntó: ¿cuáles mandamientos? Asombrado por la pregunta. Y Jesús le responde: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto, ¿qué dice? Lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yo no sé si estoy hablando esta noche para alguien que conoce de Dios hace mucho tiempo, o si estoy hablando para alguien que viene a la iglesia semanalmente, regularmente, que conoce la ley, que guarda la ley de Dios, pero que aún así se siente insatisfecho. Tristemente, hemos hecho muchas veces de la religión una costumbre, una tradición. Y muchos llegan a guardar los mandamientos solo por miedo a que Dios les castigue. Yo recuerdo una vez cuando una persona se me acercó y me dijo: pastor, yo todos los sábados voy a estar en la iglesia en punto. Qué bueno, le digo. ¿Y por qué? No, es que si no, Dios me va a castigar. Yo pensé que esta persona estaba bromeando, pero no. Ella realmente pensaba
que si no guardaba la ley, Dios la iba a castigar. Entonces yo pensé y dije, entonces tú no estás viniendo a la iglesia por amor a Dios, sino por miedo a Dios. Tú no estás amando supuestamente a Dios de corazón. Tal vez lo estás haciendo porque simplemente necesitas que Él haga algo. Quizá para ti Dios se ha convertido en un amuleto de la suerte. Quizá para ti Dios se ha convertido en un instrumento que lo vas a usar solo cuando algo está mal en tu vida. Es como si esta mesa de madera se rompe la pata. ¿Qué hago? Busco goma, terocal, un martillo, algo. Y cuando lo arreglo, agarro los instrumentos y lo dejo en su sitio hasta que otra vez tengo otro problema. Y muchas veces hemos hecho eso con Dios. Solo cuando tengo problemas, voy a Dios. Solo cuando me falta algo, oro. Solo cuando no sé qué más hacer, busco a Dios. Entonces no estás amando a Dios. Tu amor a Dios tiene un concepto equivocado. Y el joven rico pensaba que tenía que hacer algo más de la ley para salvarse. Pero es interesante la respuesta de este joven, porque él dice: maestro, yo todo eso lo he guardado, nunca tuve problemas. Pero aquí Jesús le revela su vacío espiritual. Y déjame contarte cómo. Primero, yo te pregunto, ¿cuántos mandamientos hay en el versículo 18 y 19? ¿Puedes contarlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo pregunto, ¿la ley de Dios, cuántos mandamientos son? 10. Esos 10 mandamientos están divididos ¿en cuántos grupos? En 2 grupos. ¿Sí? En 2 grupos. Un primer grupo de 4 mandamientos que se trata del amor hacia Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, ¿verdad? Los 4 primeros mandamientos. Los otros 6 mandamientos están en relación ¿a quién? Al amor al prójimo. Y es interesante que cuando Jesús cita los mandamientos, no cita los 4 primeros, sino los 6 últimos. ¿Sabes por qué? Porque Él decía que estos 6 mandamientos del amor al prójimo los guardaba. Pero se estaba olvidando, o aparentemente los otros 4 mandamientos no los estaba guardando. Pero mira lo que hace Jesús de manera estratégica. Y Jesús le dijo: si tú quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. Y así vas a tener tesoro en el cielo. ¿Querías ir al cielo? ¿Querías vida eterna? Entonces anda y vende lo que tienes. Y luego de que tú hagas eso, sígueme, dice Jesús. Sígueme. Recapitulemos esta historia. Se acerca un joven corriendo. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y él le responde: guardé todo. Ok, pero una cosa te está faltando. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y luego me vas a seguir. Mira, esto es interesante por diferentes motivos. Número 1, porque el joven aseguraba ser un buen cristiano, una buena persona, pero no lo era. Mira lo que dice el versículo número 22. Y al oír el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones.
es el único encuentro en la Biblia donde alguien que viene a Jesús vuelve vacío. Todos los que venían a Jesús encontraban esperanza y paz en Jesús. Todos los que venían a Jesús eran sanados, eran restaurados. Pero ¿por qué este que vino a Jesús no fue restaurado? Pero si te das cuenta, no es porque Jesús no le ofreció la restauración, no es porque Jesús no le haya invitado a ser sanado, sino que él tenía otras prioridades en su vida. Lo que Jesús le estaba revelando es que él era un hombre egoísta. Él se jactaba de que guardaba la ley. Él se jactaba de que hacía bien las obras de la ley, pero en realidad era un hombre egoísta. Yo te digo algo que es importante, mi hermano, mi amigo. No se trata simplemente de guardar la ley, porque tú puedes guardar la ley de Dios, sino de la actitud con la que tú guardas la ley. Déjame ponerte un ejemplo. Volvamos al Génesis. Abel y Caín. Un día Dios les dice: preséntenme sacrificio. ¿Recuerdan esta historia? ¿Qué trajo Abel? Un cordero. ¿Y qué trajo Caín? Sus frutos, porque él era un hombre del campo. Abel trae cordero y Caín trae frutos. Abel trajo lo mejor, ¿sí o no? Sí. Caín trajo lo mejor, ¿sí o no? Sí. Era lo mejor que tenía. Pero cuando Dios se agrada del sacrificio, no se agradó de Caín, sino ¿de quién? ¿Por qué si Caín también trajo lo mejor? Ambos trajeron lo mejor. ¿Sabes por qué Dios solo se agradó de Abel y no de Caín? Porque a Dios se le obedece como Él pide, no como tú quieres. Y muchas veces creemos que podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, porque al final Dios nos ama. Tú llegas a pensar que a Dios tú le puedes obedecer de la manera como tú crees, porque al final Él va a entender tu corazón. Pero no es así, es un engaño. Si tú realmente dices que amas a Dios, tú tienes que obedecer a Dios como Él pide. Y la ley de Dios, los 10 mandamientos, no están puestos para nosotros para pensar que por la ley nos vamos a salvar. Y tú dirás: pero pastor, Jesús le dijo al joven rico que guardara la ley para salvarse. Claro, porque Jesús tenía claro la función de la ley. El joven rico no tenía clara la función de la ley, por eso se sentía insatisfecho. Porque el joven rico pensaba que la ley era el fin, que si no mataba era perfecto, que si no cometía adulterio era perfecto, que si no codiciaba era perfecto. Pero cuando tú piensas que por guardar la ley tu vida va a estar llena, estás equivocado. Porque nunca la ley fue dada para que sea un fin en sí misma. La ley fue dada para que te conduzca a Jesús. La ley no salva, la ley te conduce al que te salva. Por eso quizá esta noche yo hablo para alguien que se siente perdido siendo cristiano, que guarda la ley pero se cansó, no sabe qué más le falta. Lo que te falta es amar a Dios. Lo que te falta es amar a Jesús. Por eso Jesús dijo: si me amas, ¿qué dijo Él? Guarda mis mandamientos. Mira esto. Jesús no dice: guarda y a ver si me puedes amar. Y muchos hacen eso. Guardan mandamientos pensando que así van a poder amar a Dios. Y Dios dice: eso es un engaño. Yo nunca dije eso. Yo dije: ámame. Porque si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Todo se resume en el amor a Dios.
Pero el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios, ¿qué es? Es amor. Puede que hoy tú esta noche te sientas perdido, perdida, porque has intentado amar a Jesús a tu manera. Y no era así. ¿Sabes qué es lo más triste de la historia? Que el joven prefirió sus riquezas a Jesús. Yo te pregunto, ¿tú preferirías lo material a Jesús? Y tú puedes decirme, pastor, yo no preferiría eso, jamás. Dios es prioridad. Y quizás tú esta noche puedes decir, pastor, felizmente no es mi problema porque no soy rico. Felizmente no soy rico. No, es que no se trata de riquezas, se trata de prioridades. ¿Qué es lo primero en tu corazón? ¿Qué es lo primero en tu vida? Porque si Cristo no es lo primero en tu vida no tiene sentido. Si Cristo no es lo primero en tu corazón, lo que estás haciendo es en vano. La manera como estás intentando llenarte es en vano. Vas a seguir vacío, vas a seguir vacía, insatisfecho, insatisfecha, porque te llenas por un momento, te llenas por un espacio de tiempo, pero luego tu vida sigue igual. O dime que estoy mintiendo. Este joven prefirió su riqueza a seguir a Jesús. Yo no sé si en esta noche hay alguien aquí que está prefiriendo algo antes que a Jesús. Y déjame decirte cómo saber la respuesta. Si tú realmente amas a Dios, tú necesitas entregarte a Él. Porque si tú me dices, pastor, yo amo a Dios, pero entregarme a Jesús, no. Entonces no amas a Dios. El problema del joven es que él decía que guardaba los mandamientos, pero en la vida no reflejaba que guardaba los mandamientos. Tú puedes decir muchas cosas de tu vida y puedes creerte todo lo que tú dices de ti mismo, pero en el fondo de tu corazón sabes que no eres como dices, que no te sientes como realmente lo dices. Porque mientras Jesús no sea lo primero en tu vida y mientras tú no te entregues a Jesús, tu vida va a seguir vacía. Cuando los discípulos escucharon esto, el versículo número 25 dice que al oír esto se asombraron mucho y decían, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Está complicado salvarse. Porque si tengo que dejar cosas, si no puedo más, es que es difícil, pastor. Usted no entiende mi situación. Puede que yo no te entienda. Puede que no conozca tu realidad, pero Dios sí la conoce. Puede que yo no sepa tu pecado, pero Dios sí lo sabe y te ama. Pero Dios no te ama para que continúes en tu pecado. Dios te ama para cambiarte y para que dejes tu pecado. Tú puedes decir que no puedes más. Tú puedes decir, pero pastor, qué difícil es. Yo no puedo dejar esto, me cuesta mucho. Lo mío no es la riqueza, pero lo mío pueden ser las drogas. Lo mío puede ser el alcohol. Lo mío puede ser el orgullo que ha destruido mi vida, ha destruido mi familia. Alguien podrá decir, pastor, el problema mío es el odio. No puedo perdonar, me cuesta perdonar, no lo voy a superar. Y tú puedes creer que humanamente las cosas no van a ser posibles. Tú humanamente puedes creer que ya nada tiene sentido para tu vida. Y los discípulos, cuando vieron esta historia, dijeron, pero qué difícil va a ser así. Y Jesús respondió en el versículo número 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso esta noche yo quiero decirte, no se trata cómo hoy tú vienes aquí,
Se trata cómo hoy tú puedes salir de acá. No se trata cómo has llevado tu vida hasta el día de hoy. Es lo que Cristo puede hacer cuando hoy tú decidas entregarle tu vida a Jesús. No se trata de tus fuerzas, porque tus fuerzas se acaban. Tus fuerzas decaen. Se trata de la fuerza de Dios que hace por ti. No se trata de tu pecado, se trata del perdón que Él puede dar a tu pecado. Tu insatisfacción, Cristo puede llenar esos vacíos. Si hasta aquí has intentado llenar tu vida y no lo has logrado, ¿por qué no le das una oportunidad a Jesús? Pero tú esta noche tienes que tomar una decisión. Si tú dices amar a Dios, tú tienes que entregarte a Él. La única vez que yo prediqué este tema fue cuando tuve 15 años. Han pasado 14 años para yo volver a predicar este tema. Y déjame contarte por qué. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres son cristianos. Mis abuelos son cristianos. Mis bisabuelos eran cristianos. Mis padres inculcaron para mí la religión de la mejor manera. Me enseñaron, lo practicaban, aprendí. Pero a veces llegas en un momento en la vida donde empiezas a cuestionarte todo lo que te pasa. Yo hace unos años atrás perdí 8 familiares en un solo año. Y cada vez que yo recibía una noticia, yo lloraba y le preguntaba a Dios por qué. Cuando tuve 15 años yo empecé a cuestionarme, porque habían cosas que en mi vida no tenían sentido. Y había cosas que Dios permitía que me hacía sufrir y no lo soportaba. Pero a veces cuando eres adolescente no terminas de entender las cosas y creces con eso. Yo nunca dejé la iglesia, pero sí me sentí fuera de la iglesia. Nunca renuncié a los caminos de Dios, pero por un momento en mi vida había renunciado a Dios. Y un día una persona se me acerca y me dice: Anthony, quiero que prediques. Y lo que menos quería era predicar. No tenía ganas, no quería nada. Pero yo había empezado a predicar desde muy pequeño. Cuando tenía 8 años yo estaba predicando en las iglesias. Pero en aquel año yo no quería predicar. Y me dice: tienes que predicar, apóyame, ayúdame. Y yo de mala gana acepté e insistí. Y a mí me dieron el tema 3 meses antes. Y yo oraba todos los días. Pero yo oraba para que ese día nunca llegara. Yo le decía al Señor: mira, Señor, si quieres que haya apagón o algo, o que el diácono se olvide las llaves de la puerta de la iglesia y que no se abra, pero tú algo tienes que hacer. Yo tenía un plan para ese día, pero Dios tenía un plan también para mí. Cuando yo llegué a la iglesia, habían muchas personas reunidas. Y era un día jueves, nunca voy a olvidar. Y menciono esto porque en un día normal, los jueves la iglesia no abre el templo. Mucho menos iba a predicar un adolescente de 14, 15 años. Pero yo cuando llegué vi mucha gente y yo me asusté. Porque dije: ¿quién va a predicar? Y me dijo: tú vas a predicar. ¿Pero por qué hay tanta gente? La gente llegó justo hoy, me dice.
Y yo molesto, renegaba. Y cuando fui a la parte de atrás para prepararme para el mensaje, yo salí adelante. Yo me quedé sin palabras porque esa iglesia estaba llena. Y de pronto entre el público yo encuentro una persona que yo amo mucho, que es un familiar, y que él había conocido mi infancia, mi adolescencia. Él sabía todo lo que yo había pasado. Y él ese día, que por muchos años nunca había venido a la iglesia, decidió venir a la iglesia. Y yo sentí que Dios estaba preparando algo muy diferente a lo que yo creía. Y ese día yo prediqué el joven rico. Pero ¿saben una cosa? Cuando empecé a predicar, empecé a llorar. Porque sentí que mi vida estaba vacía como la del joven rico. Frente a la gente comencé a llorar. Porque a pesar de que no había salido de la iglesia, me sentía fuera de la iglesia. Porque a pesar de que no había renunciado a las cosas de Dios, yo había renunciado a Dios. Y mientras yo predicaba, queridos hermanos, Dios empezó a llenar mi corazón. Y yo desde ahí tuve que tomar una decisión. O cuestiono a Dios, o pido explicaciones de todas las cosas porque no entiendo lo que hace, o me aferro a Dios y le entrego mi corazón por completo. Y yo tomé esa decisión, que Jesús sea lo primero en mi vida. Y aquí estoy, hermanos. Tengo 29 años. Mi vida no es perfecta. Y yo nunca te hablaré porque mi vida sea perfecta. Yo te hablo porque cada día encuentro la gracia del Señor en mi vida. Porque cada día yo encuentro el perdón de Dios para mí. Y por eso yo quiero que tú encuentres el perdón de Dios para tu vida. Pero necesitas tomar una decisión. ¿O es Cristo el primero en tu vida? ¿O le das la espalda a Dios esta noche? Pero necesitas decidir hoy. Yo quiero esta noche hacer una invitación una vez más. Si aquí hay alguna persona que no se ha bautizado y que está luchando en su corazón y que ha intentado ser feliz y no ha podido, Jesús te dice hoy: ¿quieres que yo sea tu prioridad? ¿O quieres darme la espalda e irte? Y tú puedes decirle: pero Señor, no sé si voy a poder, no sé si tengo las fuerzas, no sé si voy a poder dejar el pecado que hasta aquí me alcanzó. Y sabes lo que Cristo te dice esta noche: es que no se tratan de tus fuerzas, porque lo que es imposible para ti es posible para mí. Lo que tú tienes que hacer es venir y aceptar a Jesús. Yo pregunto esta noche: ¿quién quiere aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Puedes venir aquí adelante? Amén, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Un fuerte aplauso para Él. Que Dios te bendiga. Yo quiero invitar a Lilian que venga acá a cantar. Si tú estás allí sentado esta noche, pero tú en tu corazón quieres aceptar a Cristo, ponte de pie y ven acá adelante. No te quedes en tu sitio. Cristo te está llamando. Cristo te está invitando. Pero Jesús hoy tiene que ser la prioridad en tu vida. Ven aquí adelante. Yo te voy a esperar mientras Lilian canta. ¿Quién más quiere venir acá? Ponte de pie en el nombre de Jesús.